¿Sabes? Este mundo gira en torno a la ley de atracción. O sea, un imán quiere atraer ferro y lo que pasaría si hubiera dos imán y hay una pieza de ferro. Es decir, hay una pareja, pero también hay un amante entre la relación de la pareja. Esto es básicamente el concepto de la película La belleza y Enigma. Y ojo, esta película está doblado en español también y ya está disponible en Netflix. Y les voy a dar mi opinión para que ustedes formen una opinión para ver esta película o no. Entonces, la película comienza con una escena de explosión y Rani, la esposa, encuentra la mano de su esposo que tiene un tatuaje con nombre de su esposa, que es Rani, escrito en idioma hindi. Y así fue ella la única testiga de esta explosión. Cortando a esa escena, empieza la historia de cómo arreglaron la matrimonio de Rishi y Rani. Rishu, que va a ser esposo de Rani, está yendo a la casa de Rani para ver ella, para primera vez en persona. De esto vamos a hablar en la parte de referencias culturales de la película, que está en fin de este vídeo. Entonces, quédate al final si quieres aprender algo de la cultura de la India. Entonces, volvamos a la historia. Rishu vio a Rani y se queda ilusionado con la belleza de Rani y quiere casarse con ella. Y como Rani no tenía un novio en ese momento, ella también aceptó la propuesta. Ahora, después de cualquier matrimonio arreglado, este primer mes es importante para conocer uno y otro. Y este periodo no fue como ellos esperaban. El chico es muy sencillo y la chica es muy moderna, que ha vivido en una ciudad como Nueva Delhi y tuvo más expectativas de su esposo. Además, primer intento de ellos a intimidad no dio resultados esperados y Rani lo contó a su tía y eso lo escuchó su marido y Rishu empezó a mantener distancia de su mujer. En este momento viene primo de Rishu a su casa por un mes y Rani empieza a tener un caso con su primo. Y este es básicamente lo que lleva a la historia a un supuesto asesino y este suspenso de investigación del asesino del marido de Rani. Esto es lo que hace la historia de la película muy interesante. Rani es también supuesto culpable del asesino de su marido y el agente de la policía, quien está investigada este caso, desde el inicio tuvo en mentalidad que esta mujer mató a su esposo y ha planeado este asesino con su amante. Y este carácter del agente es bajo la influencia de machismo que existe en la India y lo puedes ver durante toda la película. Ahora vamos a hablar sobre actuación de todos los actores de la película. Para la capa de la película, Taapsee Pannu es la protagonista importante y podemos decir ella ha personado este papel bien, pero falta un poco de esfuerzo, más para más. Pero si evaluamos es 7 de 10, entonces no es nada malo. El verdadero estrella de la película es Vinay, que ha hecho su trabajo estupendamente. En solo un carácter ha realizado más de 4 o 5 caracteres, cambiando forma por cada situación de película. Y esto es genial. Y para hacer la película verdaderamente cómica, el crédito es para la actriz que hizo personaje de madre de Rishu. Todos los actores que apoyan tres caracteres principales han hecho un trabajo imprescindible. Ahora, personalmente, a mí me siento película tuve tanto para mostrar, entonces ellos podían sacar una serie de 7 o 8 episodios de esta película. Pero como director de la película ha colocado todos los detalles en su lugar y para ni un momento la película podría desviar. Eso es un trabajo estupendo. Solamente yo pienso cómo la distancia apareció entre la pareja fue muy rápido y no voy a hablar más de ese asunto porque es un crítica sin spoiler. Ahora es el momento de referencias culturales.
Vamos a hablar de las referencias culturales de la película. Pero mira, esta escena primero. हमारी तो बस दो डिमांड है, एक लड़की होमली हो और सिंपल। बायोडेटा में लिखा था कि होमली हो। En todos los momentos, ellas están hablando de una chica casera, que es número un requisito en las ciudades pequeñas hasta ahora. Y esto es por la herencia machista que tuve en la India por años. Otro requisito para casarse vas a notar en esta escena. तेरी उम्र भी तो होती है और ऊपर से इतनी भारी मांगलिक वाली कुंडली है ना तेरी कि भाई साहब 2 साल में सिर्फ 2 रिश्ते ढूंढ पाए। Aquí ellos están hablando de emparejar los horóscopos y ojo, este solamente es válido en caso de casamientos arreglados de las personas que son hindúes y no está para los islámicos. Hasta ahora, los padres piensan mucho en emparejar los horóscopos para casar sus hijos y entonces es importante en la sociedad. Sí. Cómo los padres torturan sus hijos a negar las propuestas de casamientos son mostrados en esta escena. सुनो, कह रहे हैं अगर तुमने इस लड़की से शादी की जिद नहीं छोड़ी तो मैं फिनाइल पी लूंगी। मम्मी हमको रानी कश्यप पसंद है। फिर मैं यहाँ से लटक जाती हूँ, हमारी अस्थियां बहा देना और ले आना अपनी प्यारी रानी। मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। अरे हिल भी नहीं रहे। Es una manera muy cómica de mostrarlo, pero con estas palabras y actos los padres quieren manipular nuestras decisiones. Espero que les hayan gustado la crítica de la película y las referencias sociales de la película, la belleza y enigma, y nos vemos en otro video. Pero, para ahí, a los que están pensando qué es Ketan, cómo es relacionado con un ventilador. Entonces, Ketan es una marca muy famosa de los ventiladores en la película. Y este comentario van a entender después de ver la película. Ahora quiero decirles si les gusta crítica de la película, pueden dar me gusta a este video y también suscríbete a este canal. Y ahora hasta luego mi gente. Chao, chao.